de los versículos 1 al 11, el mensaje que el Señor nos tiene para hoy. Vamos a leerlo, hermanos, y la palabra del Señor dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Armando Contreras, nuestro pastor, para que nos dé la palabra. Muchas gracias. Hermanos, muy buenas tardes. Si algo extraño de la posibilidad de reunirnos presencialmente, pues lo extraño todos los domingos, pero en este domingo lo extraño más porque casi en todas las iglesias pues se acostumbra, ¿verdad?, que los niños entran con sus palmas en este domingo. Ya hay algunas iglesias donde incluso no solo los niños, a toda la congregación les dan palmas, ¿no? Y entonces eso extraño mucho porque son cosas que quizá no podemos hacer ahora y se extrañan en estos cultos. Porque hoy, hermanos, estamos celebrando la entrada triunfal a Jerusalén, como podemos ver aquí, ¿no? Cada año nosotros celebramos este acontecimiento. Hay un pasaje, antes de entrar de lleno a la predicación, que está en la palabra de Dios, donde nos dice, ¿verdad?, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo lo interpreto de esta manera. Tiene varias maneras de interpretarse ese pasaje, pero yo lo interpreto en el sentido de que la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando escuchamos una predicación, aprendemos cosas nuevas. Aunque son pasajes que cada año predicamos, son predicaciones que usted quizá pueda decir: ay, otra vez van a hablar de la entrada triunfal, del burrito, la misma historia, lo mismo de siempre. No, la palabra de Dios es nueva cada mañana y la podemos leer cientos de veces y el Señor nos va a decir cosas diferentes, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que yo creo que el Señor tiene una enseñanza nueva para nuestras vidas, a pesar de que esto pues lo predicamos cada año. Y hemos escuchado, yo creo que, pues no sé, decenas de predicaciones que hablan acerca de la entrada triunfal. Vamos entonces a orar, hermanos, y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, queremos rogarte que en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, tú nos hables, Señor, con poder y autoridad. Que lo que podamos entender y aprender de esta predicación, lo podamos vivenciar, lo podamos realmente poner en práctica en nuestras vidas. Porque muchas iglesias por eso están como están, Padre, porque realmente hacen caso omiso de tu palabra. Permite que no sea ese nuestro caso y permite que realmente te alabemos, te podamos bendecir con nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle, hermanos, uno más, ya hicimos la lectura, vamos a darle uno más. Y miren, ciertamente hemos visto que a los burros se les ha menospreciado, hay un menosprecio por estos animales, incluso se les ha maltratado. Si ustedes ven esas imágenes, yo creo que sí se alcanzan a ver, incluso ahí se ve un burrito pobrecito, ¿verdad? Tanta carga le pusieron que el pobre burro quedó así, ¿no?, colgando, porque han abusado de los burros. Incluso todavía aquí hay poblaciones, por ejemplo en Santa Cruz, aquí en Xochimilco, donde hay poblaciones que están hacia arriba y como no tienen agua, alquilan burros para subirles su agua. Y es muy común ver cómo alquilan los burros. Y ahí van los pobrecitos animales subiendo, ¿no? Incluso ahora, gracias a Dios, que hay santuarios para burros maltratados, porque es tanto el maltrato que han sufrido
que hay personas que les han tenido misericordia y ahora hay santuarios donde llevan a estos burros maltratados. Pero ¿de dónde viene ese menosprecio, ese maltrato a los burros? Y yo no sé si ustedes sepan que los burros, se ha comprobado tanto empíricamente como científicamente, que los burros son más inteligentes que los caballos. Y les voy a decir por qué. Se dice por ahí que si tú pones a un grupo de caballos, 5 o 6 caballos, con un burro, a las 2 o 3 semanas los caballos ya están siguiendo al burro. Y sí es cierto, ¿no? Nosotros podemos ver y poner así una estampa, ¿no? De estos dos animales. Vemos un caballo y vemos un burro. Bueno, el caballo es más bonito. Tiene una alzada, una envergadura mayor. El burro es más chaparrito. El burro tiene un pelo duro, ¿no? Hasta a veces se dice de broma, ay, tú traes los pelos de burro, dicen por ahí, ¿no? Porque tiene su pelambre, lo tiene duro. Y la crin del caballo es suavecita. Su textura del caballo, tú lo tocas y es suavecito. Y el burro está tieso, está duro, ¿no? Hasta también se dice, tienes piel de burro. Es más dura su piel. Y entonces, la gente no aprecia al burro que es más inteligente, quizá por una cuestión de apreciación, por una cuestión, como yo pongo de ahí, de apariencias. Y así somos en todo, los seres humanos así somos en todo. Pues mientras estás bonito, pues te sirves. Mientras estás joven, sirves. Mientras estás delgado, sirves. Porque son cuestiones de apariencia, hermanos. Solo de apariencia. Por eso juzgamos a veces por apariencias. Miren, no sé si ustedes saben esto. Hablamos de la inteligencia de los burros y de ese menosprecio que ha habido. Porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. No sé si ustedes sepan cuál es el trabajo de los topógrafos. Un topógrafo es un técnico, ¿verdad?, que le ayuda a los ingenieros a trazar mapas, a trazar, a poner, ¿cómo se llama?, linderos. Y tienen un instrumento, ¿no?, que se llama teodolito. Con ese instrumento, no sé si los han visto, trazan las calles y trazan Bueno, cuando no había topógrafos, para hacer divisiones y para poner fronteras en las ciudades, se soltaba un burro. Y por donde el burro caminaba, por ahí trazaban los caminos, porque los burros son muy inteligentes. Fíjense, aquí en esta comparación que estamos haciendo con los caballos, hay algo que se llama equinoterapia. Está muy, muy de moda ahora, ¿no? Para los niños que tienen autismo, que tienen alguna otra alteración en su comportamiento. Los llevan, por ejemplo, con los delfines, delfinoterapia, con los caballos. Pero yo no sabía que también hay burroterapia. Y también, igual, tiene el mismo, digamos, resultado. Solamente que fíjense, a los niños les dan más miedo los caballos. Un caballo impone. Yo no tan fácil me le acerco a un caballo, pero a un burrito sí. Entonces los burros hasta en ese sentido son más nobles, hasta en ese sentido son más, como que la gente se puede acercar más a ellos, ¿no? Vamos a darle uno más. Fíjense, algo que yo quiero que nos quede bien claro es que en la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia, nada es accidental ni incidental. Y este acontecimiento del burro, de que haya sido un burro, no fue un accidente. No es algo así como que, pues no había caballos, tráiganse ese burro para que el Señor Jesucristo entre en el burro, porque no había caballos. No fue accidental. Fue algo que estaba preparado y, como leímos, algo que los mismos profetas habían dicho. 1000 años antes los profetas habían dicho eso. Pero tampoco es incidental. ¿Qué cosa es incidental? Por ejemplo, en una obra de teatro o en una película, pues hay cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir que esto es lo importante, lo que está aquí el púlpito. ¿Y qué cosa sería incidental? Bueno, pues por allá hay un fierro tirado, por allá hay una caja. Eso es incidental, es algo que no importa, es algo de poca importancia. No, tampoco es algo incidental. Todo lo que se dice en la Escritura tiene un sentido. Todo lo que se dice en las Sagradas Escrituras tiene un propósito. Y entonces, realmente fue algo que estaba establecido que fuera un burro. ¿Saben por qué, hermanos? Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Porque tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a darle uno más. Tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. Cómo hacer un paralelo entre el burro y la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Y no es una falta de respeto, hermanos, porque, ¿estás comparando a Jesucristo con un burro? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura.
En primera instancia, dale uno más, hermano. En primera instancia, nosotros podemos ver que el pollino, que también es uno de los nombres que se les da a los burros, asnos, pollinos, burros, es representativo del ministerio de Cristo. Miren lo que dice el versículo número 5 de Mateo 21, que es el pasaje que nosotros estamos estudiando. Dice aquí: decid a la hija de Sión. Es decirle, ¿quién era la hija de Sión? Era Israel. Dile a Israel: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y el rey, ¿cómo venía el rey? Venía humilde, venía manso. Nunca los reyes, nunca los gobernantes, los emperadores, los dictadores, nunca van a presentarse de una manera humilde. Por ejemplo, siempre se presentaban en caballos, con sus heraldos, con sus escudos, diciendo que ellos eran los reyes. Ahora, por ejemplo, hace unos días estaba viendo una película acerca de uno de los más tremendos y crueles dictadores que ha habido en el mundo, Trujillo en la República Dominicana. Vi una película recientemente y a ese hombre todo el mundo le tenía que decir generalísimo. E incluso las canciones que componían para las fiestas, para bailar, todas hablaban de él. Y todos los gobernantes, todos los reyes se exaltan, todos se exaltan. Aún los que no. Miren, hace poco había un gobernante, Evo Morales, y siempre andaba vestido muy humildemente, siempre andaba con suéteres, andaba así muy humildemente. Pero después se le comprobó todo lo que había robado, todo lo que había hecho. Entonces, a veces esa humildad es nada más de apariencia. Pero hermanos, aquí dice que este rey, contrario a los demás reyes, a los demás gobernantes. Miren otro ejemplo, los romanos, por ejemplo, cuando triunfaba un general, cuando triunfaba uno de sus generales, entraba a Roma y le hacían una ovación. De ahí ustedes conocen esa palabra, ¿no? Ovación. ¿Qué es una ovación? Cuando, por ejemplo, se ponen de pie y empiezan a aplaudir todos, ¿no? En un espectáculo. Un espectáculo que realmente les gustó y se para la gente y empiezan a aplaudir todos, toda la gente, y eso es una ovación. Pero ¿de dónde viene esa palabra? Los romanos, cuando un general triunfaba, llegaba a Roma y si había derrotado a más de 5,000 enemigos, entonces le permitían que pudieran ofrecer unas ovejas. De ahí viene ovis, de ahí viene la palabra ovación. Y entonces todos los que estaban alrededor le rendían una ovación a esa persona. Entonces los gobernantes no son sencillos. Aún los que aparentan no son sencillos. Pero Jesús sí fue un gobernante manso, sencillo. Ahora, me impacta esa palabra y es aquí donde quiero darle más énfasis. La palabra manso, porque dice que venía manso. Una vez una hermana decía esta hermana, y a lo mejor sea tu caso también, ¿no? Porque hay muchos cristianos que son así, ¿no? Y decía esta hermana: hermano, yo soy mansa, pero no mensa. Y decía otra hermana: yo en una mano la epístola y en otra la pistola. Pero aquí dice que nuestro rey vino manso. ¿Y qué significa esa palabra manso? Y es aquí donde yo quiero darle un poquito más de énfasis. Esa palabra es la palabra manseuteus en latín, ¿no? Que viene de mano, mano, y su etus, que quiere decir costumbre. Es decir, ¿qué quiere decir esta palabra mansedumbre o manso? Quiere decir aquel que se acostumbra a la mano. Por ejemplo, cuando un animal es domesticado, cuando un animal de bravo pasa a ser mansito, pasa a ser manso, significa eso, se acostumbra a la mano del hombre. Por ejemplo, tú trata de agarrar un animal salvaje, no se va a dejar, porque no tiene trato con el hombre. Pero un animal que es manso, tú te acercas a él, y incluso se ha visto cómo se han amansado tigres, leones. A veces se ve como hay gente que se acerca a esos animales y no les hacen nada, se acostumbran al trato con el hombre. Y entonces la palabra significa, literalmente, significa esta palabra, sometido a la mano. Un animal manso está sometido a la mano de su amo, de su dueño, o de su humano, como dicen ahora. Está sometido. Y fíjense, el Señor Jesucristo, que era el Rey de todo, el Señor de todo, y que pudo hacer lo que Él quisiera, se sometió bajo la mano de Dios. Miren, vamos a darle uno más, y aquí vamos a ir entendiendo un poquito más esto.
Fíjense lo que dice Juan 18:36, aquí lo tenemos. Ya que acuérdense, estamos viendo que esta analogía del burro con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como los burros son mansos, nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor entró como rey a Jerusalén, pero como un rey manso. Fíjense lo que dice Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Su reino era diferente, por eso él vino manso, por eso él no vino en un corcel, por eso él no vino en un caballo, porque no quería hacer una semejanza de un caballo soberbio y orgulloso, sino quería hacer la semejanza con un burro que es humilde, que es sencillo, que es manso. Y hermanos, nosotros entonces como seguidores, porque ¿para quién es la palabra de Dios? ¿O para qué es la palabra de Dios? Para moldear nuestras vidas. Y entonces nosotros como seguidores no debemos arraigarnos a este mundo. No debemos ser soberbios, ni orgullosos, ni altivos. Porque el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo es este, ¿no? Él lo dijo en otra ocasión cuando lo iban a prender, ¿verdad? Y Pedro sacó su espada, le dijo: guarda tu espada. ¿Qué no yo podría decirle al Padre, no podría pedirle al Padre que mandara legiones de ángeles y destruyeran a todos? Pero no lo hizo, porque su reino no es de este mundo. Él vino manso. Y él espera también, es uno, lo vimos ya, es uno de las características del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Pero bueno, a veces no hacemos caso a la palabra de Dios. Vamos a darle uno más aquí. Aquel pollino, acuérdense, estamos haciendo una comparación. Aquel pollino, aquel asno, aquel burro, nunca antes había sido montado. Y esto lo describe muy bien Lucas 19:30. Mateo 21 no dice que este burro nunca lo había montado nadie, pero acuérdense que los evangelios sinópticos se van complementando, por eso se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Juan es otro evangelio aparte. Pero fíjense lo que dice Lucas 19:30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Es decir, era un burro, vamos a decir así, un burro virgen, porque nadie lo había montado, nunca había trabajado, ese burro no lo habían ocupado, era nuevo ese burro, vamos a usar esa expresión. Ustedes se acuerdan cómo los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se ofrecía, por ejemplo, un buey, ese buey nunca debía haber estado uncido, o sea, nunca le debieron haber puesto la yunta para que trabajara. Todos los animales que se ofrecían desde chiquitos los ofrecían y decían: este lo iban creciendo, lo iban alimentando, este animal va a ser para los sacrificios. No lo cruzaban, nunca lo trabajaban, eran nuevos, esos animales eran vírgenes, por así decirlo, y los ofrecían así en sacrificio. ¿Qué significaba esto? ¿Cuál es la comparación con esto? Que Jesucristo, por así decirlo, estaba ofreciendo un nuevo pacto. Como lo dice aquí, ¿no? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, amados hermanos, una de las cosas que decimos es que el jugo de uva representaba y simbolizaba el vino, a la sangre que iba a derramar Jesucristo, y esa sangre era la señal del nuevo pacto. Y Jesucristo traía ese nuevo pacto. Ya el antiguo pacto que el hombre no había podido cumplir, que era el pacto de obras, quedaba atrás. Y Jesucristo era un nuevo pacto. Y también esto significa y simboliza que Jesucristo no tenía pecado. Era un sacrificio limpio. Es lo que significa, hermanos. Vamos a darle uno más. El pollino era un animal de carga. Y esto es bien importante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Allá leímos Mateo 21:5, pero lo vamos a volver a leer para darle énfasis aquí. Decid a la hija de Sión: tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, y dice: hijo de animal de carga. Fíjense, ¿para qué nacen los burros? Por eso dice: hijo de animal de carga. Como los esclavos, nacían esclavos. Nacían los hijos de los esclavos, y ellos sin saberlo ya eran esclavos. Aquí los burros, aquí lo mismo está diciendo, es hijo de animal de carga. Había nacido para cargar, eran animales de carga, simple y sencillamente. No eran animales de ornamento ni para mostrar condición social, sino para servir, para trabajar.
Y esto me viene a la mente porque yo estudié en el Seminario Teológico Presbiteriano de México y su lema del seminario es este que está aquí, Marcos 10:45, que a la letra dice, ¿verdad, hermanos? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso la comparación con un burro. Un caballo, ¿para qué sirven los caballos? Sirven para ornamento, para espectáculos, para shows. Sirven para llevar gente. En algunos lugares los ocupan para carga, pero casi no. El caballo para la guerra también los ocupan para combatir. Pero el burro era diseñado, o la gente cree, ¿verdad? Que el burro es para cargar. Y fíjense, hermanos, no para la guerra, sino para las cargas. Fíjense lo que dice Mateo 11, 28, 30. Ya estamos haciendo una comparación, un paralelo, ¿verdad? Con el burro y con el ministerio del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si estamos nosotros cargados y cansados, traigámosle al Señor Jesucristo, que es el experto en cargas. Es el experto en llevar nuestras cargas, hermanos. Y lo hemos estado viendo, lo vimos en las predicaciones pasadas, que hacía el camello para ser descargado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, venir a Jesucristo, nuestras cargas. Miren, de veras, yo no tengo nada, lo digo de veras con todo mi corazón, no tengo nada en contra de la psicología y la psiquiatría. No tengo nada en contra de eso. Al contrario, yo creo que nosotros como cristianos, los que han estudiado esto, deberían de redimirlo, ¿no? Y en lugar de enseñar a Freud y a Watson y a todas estas corrientes que hay, deberían enseñar que con la Biblia Dios puede sanar. Que con la palabra de Dios las personas se pueden sanar. Pero hay gente que quiere seguir llevando sus cargas. Hermano, tú no tendrías que pagar $600 por una consulta, que es lo que pagan en Estados Unidos. Pagarle $600 por una hora a un psicólogo. Si tú vinieras y le depositaras todas tus cargas al Señor. Él es experto en llevar las cargas. Así como los burros eran de nacimiento y eran expertos. Y miren cómo los cargan. Los burros a veces, si vieron esa imagen al principio, pobre burrito, hasta se fue así, ¿verdad? De tanto que lo cargaron. Y el Señor es experto en llevar las cargas. Y muchos de nosotros vamos llevando cargas emocionales, vamos teniendo situaciones a veces en el matrimonio, situaciones a veces de la misma adolescencia, de la misma juventud, problemas económicos, cargas, todos tenemos cargas. Pero qué diferente sería si nosotros en verdad viniésemos y le pusiéramos esas cargas delante del Señor. Él es experto, dice, llevad, ¿verdad? Traed sus cargas y yo los haré descansar. Vamos a darle uno más. Pareciera que las personas, hermanos, ¿cómo les diría yo? Como que nos hemos aferrado a llevar esas cargas, ¿no? Y a veces las queremos seguir llevando. Fíjense, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré, ¿qué? Descansar, hermanos. Cuando uno tiene fe, y no es que uno sea conchudo, yo le voy a traer las cargas al Señor y ya no voy a hacer yo nada, no. Pero tú tienes que traer esas cargas y el Señor va de veras a quitarlas de encima de ti, a quitar toda esa situación emocional, toda esa ansiedad, todas esas cosas que a veces uno tiene, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que recientemente vimos en una de las 7 palabras, los que escuchan las predicaciones de los martes y los jueves? Y dice, ¿verdad?, en Isaías, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Experto en cargas, Jehová cargó en él todas las cargas. Y cuando yo hablaba de esto en esta predicación, decía, imagínense si cuando uno tiene culpabilidad, cuando uno ha cometido pecado, te sientes culpable porque el Espíritu Santo te redarguye. Eso es bueno. Y sientes la culpabilidad, te sientes mal y traes un peso, la culpa realmente. Ahora imagínate el pecado de toda la humanidad. El pecado de todos nosotros, y Jehová lo cargó en él, porque Él es experto en cargas. Ya no las sigas cargando tú, hermano. Ya no. Si tienes un hijo, tienes una esposa, un esposo, tienes problemas, ya no lo cargues tú, tráeselo a Dios, y ya no lo cargues tú, hermano. Vamos a darle uno más, y vamos a ver otra característica. El pollino era prestado.
Fíjense qué tremendo. Él siendo el dueño del universo, fíjense lo que dice ahí Mateo 21, de 2 al 3. Diciéndoles, id a la aldea, mandó, acuérdense, a 2 de sus discípulos, y diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Así no se quedó con ellos, no se los robó, nada más los tomó prestados, y inferimos nosotros por lo que dice la palabra, que ese burro y esos 2 burritos regresaron. Todo, fíjense, todo absolutamente lo que el Señor tuvo fue prestado, ¿no? Fíjense, el establo donde el Señor nació fue prestado. La barca o las barcas donde Él predicó eran prestadas, no eran de Él. El aposento alto para tomar la Santa Cena, ¿verdad? O la Pascua con sus discípulos, también lo mandó a pedir. Incluso la tumba, hermanos, donde sepultaron a Cristo era prestada. Nada tenía Él. Todo era prestado. Nosotros creemos que poseemos todo, pero hermanos, no somos dueños de nada. Fíjense cómo a veces hay esa actitud orgullosa. Mi casa, mi carro, mi televisión, hermano, no es tuyo. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 4:7. Y como cristianos yo creo que le debemos creer a la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, es inerrable, hermanos, es infalible. Fíjense lo que dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Las apariencias? ¿Tu puesto? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El Señor que era Dios, el Señor Jesucristo que era dueño de todo, que es Dios, que dueño de todo lo que existe, del oro y la plata, todo lo que tuvo fue prestado. Vamos a darle uno más. Ahora, fíjense, del otro lado, y no quise dejar pasar esto, del otro lado están todos aquellos que le prestaron algo al Señor. Que aunque siendo pobres, algunos de ellos siempre le dijeron sí al Señor. Por ejemplo, el dueño del burro no cuestionó. ¿Ustedes creen que el dueño del burro no vio? José de Arimatea, ¿se acuerdan de ese hombre? Hace rato hablábamos de que hasta la tumba de Jesús fue prestada. José de Arimatea era el dueño de esa tumba. Y él la cedió, se la dio a Jesucristo. Nicodemo. Miren, vamos a darle uno más, por favor, hermano. Y ahorita nos regresamos, dale uno más. Fíjense esta lectura, Juan 19, 38 al 42. Me voy a hacer para acá para poderla leer bien. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora sí, regrésate, por favor. Todo lo que tuvo el Señor fue prestado. No fue dueño de nada, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué enseñanza quiero que te quede clara en esto, hermano? Tú no eres dueño de nada. Y a veces tú dices, mi casa a mí. Y cuando te mueras, ¿de quién va a ser esa casa? A veces dicen de mis hijos, a veces ni de tus hijos. La enseñanza es esta, hermanos. Que no nos creamos dueños de nada. Y si el Señor Jesucristo nos pide algo, démoselos, hermanos. Prestémoselos.
Si te pide tu casa para que hagas un culto ahí, dáselo. Si te pide tu carro para transportar algo de la iglesia, dalo. Si te pide que cambies una actitud en tu vida, cámbialo. Si te pide que saques a alguien de tu vida porque es un ídolo, cámbialo, quítalo. Nunca te va a pedir nada que no puedas dar. Vamos a darle uno más. El siguiente, que ya lo leímos, dale uno más. Y aquí, hermanos, quiero concluir, casi concluir con esto. La elección de un burro fue un detalle pequeño, pero fue una elección perfecta. Porque así como ese burro es manso, ese burro era prestado, ese burro era para carga, realmente fue perfecto para poder comparar con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera hacerte una pregunta a ti, hermano, que estás escuchando esta palabra. ¿Eres un burro humilde, pero servicial? ¿Eres eso? ¿Eres un burro humilde, pero servicial? Acuérdate, los burros no son menos. ¿O eres un corcel soberbio y arrogante? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Antes de entrar a este punto final, quisiera decirles, hay una pequeña ilustración, una pequeña fábula, que dice que en un establo había un caballo, un corcel y un burro. Y el caballo lo ocupaban para la guerra, combatía, lo llevaban a combatir, y pues lo cuidaban mucho, lo cepillaban, le daban de comer avena, le daban de comer muy bien, lo acariciaban y lo tenían en alta estima. Y al burro solamente lo ocupaban para la carga, y entonces solamente sí le daban de comer, pero le daban de comer cualquier cosa, y pues lo maltrataban. Y entonces el caballo se burlaba del burro, le decía: mira, burro, tú nomás sirves para cargar, mira yo voy a la guerra, y mira cómo me tratan. Pero ¿qué creen? Que un día se acabó la guerra, ya no había guerra, había paz. Y entonces el dueño del caballo lo empezó a descuidar, y con el tiempo, como ya no había guerra, pues lo empezó a usar también para cargar, pero el caballo no estaba acostumbrado, y se cansaba y pues sufría mucho. Y entonces en una noche el caballo se acercó al burro y le dijo: oye, ahora reconozco tu trabajo, reconozco que lo que tú haces es muy importante. Ser humilde, ser sencillo, ser manso, llevar las cargas de otros. Mis amados hermanos, no es algo menor. Y yo diría que incluso una persona mansa y humilde, Dios la ve con ojos de amor y de misericordia. Y a una persona que es arrogante y que es soberbia, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, que Dios resiste a los orgullosos. Y finalmente solamente quería preguntarte esto que dice aquí. Él entró triunfalmente a Jerusalén. ¿Ya entró triunfalmente a tu corazón? ¿Ya entró a tu vida? ¿Ya entró a tu familia? ¿Ya entró a tu casa? Si es así, qué bueno. Y si no, yo te diría que pudieras invitar a Jesucristo a entrar a tu corazón. Si hubiese alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón escuchándonos, pues en este momento me gustaría hacer una oración para que, si tú así lo deseas, lo puedas recibir. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te invito a que entres en mi corazón y que seas tú mi Señor y hagas de mí un siervo humilde, manso, que pueda soportar cargas de los otros también, y que seas tú sobre todo mi Rey. Gracias porque ya eres nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra.